En este video tutorial vamos a crear otro ejemplo en el uso del libro de calificaciones, tal y como se muestra aquí, donde actividades formativas de la carrera tiene una tarea, un foro, una exposición, que equivale al 10%, y unas prácticas en clase, que son P1, P2, P3 y P4, en donde el promedio de esta equivale al 30%. También tenemos el examen sumativo, responsabilidad social e investigación formativa. El promedio de estas, cada una con sus ponderaciones, es 14, indicando que estas calificaciones se han realizado en una hoja de cálculo. Vamos a crear este libro de calificaciones dentro de nuestro campus virtual y vamos a comparar el promedio que se muestra aquí en esta hoja con el promedio que nos va a indicar nuestro campus virtual. Bien, recordando que las actividades en el curso deben de tener un identificador, por ejemplo este indica que pertenece a la primera unidad, y nos ubicamos en el panel de ajustes en calificaciones para ingresar a nuestro libro de calificaciones. Nos ubicamos en la opción calificador y elegimos vista simple. Aquí se encuentran todas nuestras actividades creadas, donde nos indica este identificador que pertenece a nuestra primera unidad. Vamos a crear la primera categoría, que es la unidad. Nos ubicamos en la parte inferior y clic en el botón añadir categoría. Colocamos el nombre, primera unidad. Solo a las unidades, esta opción vamos a agregar promedio, primera unidad, según corresponda. Calificación máxima 20. Y aquí en los decimales, donde podemos modificar, vamos a agregarle sin decimales. Guardamos cambios. Ya se encuentra creada nuestra unidad. Ahora vamos a crear las categorías principales, que es actividades formativas de la carrera, examen sumativo, responsabilidad social e investigación formativa. Nuevamente nos ubicamos en la parte inferior, añadir categoría, y creamos actividades formativas de la carrera. Ya no agregamos el nombre a esta categoría, solo son a las unidades. La calificación máxima, los decimales lo voy a dejar en 2 y le voy a indicar que la categoría padre que pertenece es a la unidad. Ya tenemos creado actividades formativas de la carrera. Creamos las otras categorías principales, el examen sumativo, calificación máxima, los decimales lo vamos a dejar como está y indicamos que pertenece a primera unidad. Continuamos creando las otras categorías, responsabilidad social, calificación máxima, los decimales, y la categoría que pertenece es a la primera unidad. Continúo creando la siguiente categoría. Calificación máxima, los decimales y a la categoría que pertenece. Ahora vamos a crear esta categoría, prácticas en clase, ya que dentro de esta vamos a tener 4 ítems de calificaciones para poder almacenar dentro de esta. Para ello, creamos otra categoría, denominamos prácticas en clase, calificación máxima, los decimales, y a la categoría que pertenece es a actividades formativas de la carrera, según como nos indica nuestro libro.
hasta ahí ya lo tenemos creado nuestro libro, creadas las categorías, y lo siguiente es ordenar las actividades. Para ello, la tarea 1 y el foro 1 nos indica que pertenece a actividades formativas de la carrera. Selecciono, me ubico en la parte inferior y la opción mover los ítems seleccionados a, elijo actividades formativas de la carrera. Esperamos que el sistema cargue y verificamos. Bajamos nuevamente y observamos que ya tenemos las actividades que pertenecen a esta categoría. Ahora vamos a crear esta actividad exposición. Recuerden que los ítems de calificación permite crear una actividad que se fue realizada en clase presencial, por ejemplo la exposición y las prácticas en clase. Vamos a crear un ítem de calificación. Para ello nos ubicamos en la parte inferior, clic en el botón añadir ítem de calificación y vamos a colocar exposición primera unidad. Calificación máxima 20 y el decimal lo voy a modificar a 0. A la categoría que pertenece es a actividades formativas de la carrera. Vamos a verificar y ya se encuentra ubicado la exposición dentro de actividades formativas de la carrera. Para que tenga un mayor orden, lo vamos a ubicar la exposición debajo del foro. Para ello nos ubicamos en este icono de la misma actividad que indica mover, clic ahí y nos va a aparecer unas flechas indicando en dónde queremos colocar nuestra actividad y vamos a ubicarlo que se encuentre debajo del foro. Clic ahí y de esa manera ya se encuentra la exposición debajo de las actividades. Ahora vamos a crear los ítems de calificación para las prácticas. Nos ubicamos en la parte inferior, añadimos ítem de calificación. La práctica 1 vamos a denominarlo P1, calificación máxima, sin decimales, y vamos a indicar que este pertenece a prácticas en clase y guardamos cambio. Continuamos creando para cada actividad práctica 2, calificación máxima, sin decimales, pertenece a prácticas en clase. Práctica 3, calificación máxima, los decimales y a la categoría que pertenece. Continuamos creando la última práctica. Calificación máxima, decimales y a la categoría que pertenece. Bien, vamos a verificar y ya tenemos nuestras 4 prácticas dentro de la categoría prácticas en clase. Ahora vamos a agregar el examen y este examen fue realizado en clase presencial, así que vamos a agregarlo con el ítem de calificación. Añadir ítem de calificación, examen primera unidad, lo voy a colocar. Calificación máxima 20, los decimales, sin decimales, y la categoría que pertenece es a examen. Guardamos cambios y ya se encuentra creada nuestra actividad dentro de la categoría. Ahora vamos a ordenar responsabilidad social. Elegimos, nos ubicamos en la parte inferior, mover los ítems seleccionados a responsabilidad social. Lo mismo haremos con investigación formativa. Seleccionamos
Los ubicamos en la parte inferior. Mover los ítems seleccionados a investigación formativa. Verificamos y ya tenemos creado nuestra unidad, actividades formativas de la carrera con sus actividades. Dentro de esta otra categoría, prácticas de clase, cada una con sus actividades, el examen, responsabilidad social, investigación formativa. Ahora vamos a configurar las ponderaciones. Iniciamos con la unidad. La ponderación de la unidad es media ponderada de calificaciones, ya que esta permite de que las categorías que pertenecen o las actividades a esta unidad puedan colocarse pesos distintos. Por ejemplo, actividades formativas de la carrera, vamos a agregarle 60. El examen vale 20 según el sistema de evaluación. Responsabilidad social vale 10. Investigación formativa vale 10. Solo configuramos las categorías principales en ese orden. Cuando configuraremos actividades formativas de la carrera, ya configuramos las ponderaciones que pertenecen a esta categoría. Para finalizar, guardar cambios. Ahora vamos a configurar la categoría actividades formativas de la carrera, y como esta tiene sus actividades distintos pesos, también vamos a elegir la ponderación media ponderada de calificaciones. Y acá nos indica que la tarea, el foro y la exposición valen 10% y las prácticas en clase 30%. Tarea 10%, foro 10%, exposición 10% y las prácticas en clase 30%. Y guardamos cambios. Ahora vamos a configurar prácticas en clase. Prácticas en clase nos indica que de estas notas sacaremos un promedio y el promedio equivale al 30%. Para realizar un promedio, la ponderación es media de calificaciones. Bien, continuamos con examen sumativo, responsabilidad social, investigación formativa. Cuando tenemos una sola actividad, vamos a indicar que la ponderación es una media ponderada simple de calificaciones. Hemos creado nuestra primera unidad, el libro de calificaciones, y vamos a crear un nuevo modelo para la segunda unidad usando la misma referencia que nos indican acá, pero más resumido al momento de crear nuestro libro. Bien, empezamos creando la categoría principal, que es la unidad. Añadimos categoría. Aquí en las categorías, si elegimos esta opción, promedio, segunda unidad, calificación máxima y el decimal 0. Aquí la categoría padre es el curso. Guardar cambios. Y la otra categoría que voy a crear, ya que vamos a almacenar varias actividades, es actividades formativas de la carrera. Nuevamente añadir categoría. Calificación máxima. Los decimales los voy a dejar en 2. Y voy a indicar que pertenece a la segunda unidad. Guardar cambios. Y la otra categoría que vamos a crear es prácticas en clase, ya que dentro de esta tenemos varias actividades. Añadir categoría. Calificación 20. Decimales. Le voy a indicar que este pertenece a actividades formativas de la carrera. Aquí podemos darnos referencia de que siempre se va a ubicar en un orden. Por ejemplo, actividades formativas de la carrera pertenece a la segunda unidad, ya que se ubica debajo de esta. Así que elegimos actividades formativas de la carrera. Guardamos cambios.
y ahí se encuentra. Bien, vamos a ordenar las actividades. En este caso no vamos a crear categorías para examen sumativo, ni responsabilidad social, ni investigación formativa, ya que como estas tienen ponderaciones ya asignadas, podemos dejarlos sin categorías. Vamos a ordenar responsabilidad social, investigación formativa y el examen. Lo vamos a colocar dentro de la segunda unidad. Así que elegimos, esperamos que guarde, verificamos y ahí se encuentra, y vamos a colocar la actividad del foro y la tarea a la categoría que pertenece. En este caso es actividades formativas de la carrera. Bien, nos falta crear los ítems de calificación, que en este caso son la exposición y las prácticas de clase, tal igual como hemos los hecho en la primera unidad. Así que creamos otro ítem de calificación, colocamos el término exposición, segunda unidad, calificación máxima. Lo voy a indicar que no tiene decimales. En la categoría que pertenece es actividades formativas de la carrera. Guardamos cambios. Verificamos y se ubica aquí en la parte inferior de actividad formativa de la carrera. Recuerden que para que tenga un mejor orden, nos ubicamos en esta actividad al icono de mover, un clic ahí, y indicamos a dónde quiere que se ubique. En este caso voy a indicar que se ubique debajo de tarea 2. Bien, ya lo tenemos ahí dentro de actividad formativa de la carrera. Ahora vamos a crear los ítems de calificación para las prácticas en clase. Como eso ya lo hemos trabajado en la primera unidad, lo voy a hacer un poco más rápido. Bien, ya están creadas los 4 ítems de calificación que representa a las prácticas de clase de la segunda unidad. Entonces tenemos dos formas de poder trabajar un libro de calificaciones. En este caso, la primera unidad la hemos creado con las categorías, con varias categorías, por ejemplo, actividad formativa de la carrera, las actividades que pertenecen, las prácticas de clase, pero también al examen, a responsabilidad social y a investigación formativa le hemos creado a cada una sus categorías. Sin embargo, también se puede crear este modelo un poco más resumido, donde investigación formativa, responsabilidad social y la evaluación lo hemos dejado sin categorías, ya que estas ya tienen un peso asignado. Sin embargo, para actividades formativas de la carrera y para prácticas de clase que casi siempre tienen más de una actividad, lo hemos colocado dentro de las categorías para poder agruparlo. Vamos a configurar las ponderaciones, tal igual que la primera unidad. Aquí la segunda unidad es media ponderada de calificaciones. Responsabilidad social vale 10%, investigación formativa 10%, de evaluación 20% y de actividad formativa de la carrera 60%. Guardamos cambios. Actividad formativa de la carrera también es una media ponderada de calificaciones. Recuerden que estamos trabajando las ponderaciones tal igual que en la primera unidad. Indicaba que el foro valía 10%, la tarea 10%, la exposición 10% y las prácticas de clase 30%. Guardamos cambios. Y las prácticas en clase, si bien es cierto vale 30%, nos indica que es el promedio de todas las prácticas de clase. Y elegimos media de calificaciones. Bien, hasta ya tenemos configurada tanto la primera unidad
como la segunda unidad. Ahora vamos a configurar el curso. Para configurar el curso nos ubicamos en la opción de editar en acciones, pero antes de ello vamos a poner el cálculo. Como este va a sacar los promedios de las unidades, entonces el curso es una media de calificaciones, ¿sí? Y ahora sí nos vamos a editar las acciones. Vamos a digitar en el nombre de la categoría total promedio final del curso. Calificación máxima lo indicamos que es 20 y los decimales sí ponemos que sea entero y guardamos cambios. Bien, hasta ya tenemos creado nuestro libro de calificaciones, así que vamos a verificar. Nos vamos a la opción vista simple y elegimos la opción calificador. Aquí ya se encuentran las calificaciones, pero nos faltan calificar los ítems de calificación. Recuerden que el único medio que permite calificar los ítems de calificación es en el calificador. Para ello nos ubicamos en la parte superior derecha y clic en el botón de activar edición. Y calificamos. La exposición equivale a 14. La práctica 1, 11. Práctica 2, 13. La práctica 3, 12. Práctica 4, 16. También nos falta colocar la calificación del examen, así que ubicamos. El examen es 16. Bien, recuerden que en los totales de las categorías no indicamos ninguna calificación, ya que ahí el sistema hace el trabajo. Para guardar, actualizar. Bien, desactivamos edición y verificamos si la calificación es igual que la hoja de cálculo que hemos trabajado. Y el promedio nos indica que es 14 y aquí también.